sea necesario para nosotros. ¿Ya? Volvemos a una cita bíblica que ya habíamos dado el domingo pasado, ¿ya? Pero para tomarla como referencia, para seguir hablando, ¿cierto?, de cómo es esta fe, ¿cierto?, de lo sobrenatural, de cómo entonces de cómo se vive y entonces la forma y la manera que está. Los niños, no sé, ¿hay niños acá? ¿Van para allá? Ya, ok, listo. Bien, entonces, decía entonces de la fe de lo sobrenatural. Ya, esta será nuestra, espero la última, si no van a quedar ahí algunas cosas, pero creo que vamos a pasar al siguiente punto nomás. ¿Ya? ¿Cierto? Tenemos una realidad superior en la fe. ¿Cuántos creen eso? ¿Ya? La fe siempre es superior a la realidad. A la realidad, a lo visible, a lo que tú ves. Recuerda que la fe es la convicción de lo que no se ve. Tú tienes eso. ¿Cuántos tienen convicción de eso? La esperanza en eso, ¿no? ¿Cierto? Y entonces esperamos en eso y miramos de esta forma correcta. Entonces, nosotros creemos que la fe funciona en lo sobrenatural, ¿ya? Porque lo natural, bueno, todos, o de alguna manera, ¿cierto? La gran mayoría puede funcionar y lo puede hacer bien. Pero lo sobrenatural es imposible, porque ahí solo el que activa es Dios. Solo el que hace las cosas es el Señor a través del poder del Espíritu Santo. El que activa el poder en lo sobrenatural es el Espíritu Santo de Dios. Ya fue el que levantó a Jesucristo de entre los muertos. ¿Me dice amén? Entonces, por eso es muy importante lo que Pablo nos indica. Seamos pero llenos del Espíritu Santo. Para que cuando haya la necesidad, ¿cierto?, de manifestar la palabra, el evangelio, el reino, ya sea también no solo de palabra, sino sea con manifestación de poder. De poder. ¿Me entiende? Es así entonces como Pablo expresa de cómo se presentó entonces frente a algunas congregaciones, en algunos lugares donde él estuvo. Por lo tanto, entonces nosotros tenemos la fe. Y la fe que nos muestra la palabra no es una fe pasiva, es una fe activa. ¿Ya? Es una fe activa. Usted no puede decir yo creo y no obedece a lo que cree. Porque si usted no obedece a lo que cree, no creyó. Es simple. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Es tan simple como eso. Entonces, tenemos que activar nuestra fe para que de esa manera nosotros entonces comprendamos que tenemos una fe activa. Una fe que está actuando de forma sobrenatural en lo natural. Y lo natural es nuestra vida cotidiana, lo que nos pasa día a día. ¿Ya? Eso es lo natural. Por lo tanto, entonces, nuestra fe en ese sentido, ¿cierto?, cuando se activa es agresiva. Y quiero decir una cosa, un paréntesis. La fe te da autoridad. ¿Ya? Cuando se manifiesta tu fe, algo sucedió, algo pasa. Y hay gente o los espíritus te van a reconocer de que hay autoridad sobre tu vida. ¿Me dice amén? Entonces, esa fe, ¿cierto?, es la que tú vas a hacer, atrapa la realidad del reino. Atrapa lo que Dios tiene. ¿Ya? Es como lo que hemos dicho. El cielo puede venir a la tierra en esa realidad del reino de Dios. ¿Ya? Por tanto, entonces es muy importante creerle a Dios de una forma sobrenatural de que Dios lo va a hacer y que lo que yo le creo le voy a obedecer. ¿Me dice amén? Entonces, usted va a vivir esa realidad y entonces va a ver la fuerza del poder de esta realidad en cosas, ¿cierto?, como sanidades, milagros, necesidades o cualquier otra área en que tú y yo no tenemos, ¿cierto?, el poder para hacerlo. Pero Dios lo hará, producto de la fe que tenemos en Él. ¿Me dice amén? Entonces, leemos para poder comprender un poquito más y tenerlo como base. Esto lo vamos a tener como base para ir viendo todo lo que va a suceder en los siguientes minutos. ¿Ya? Versículo 23. ¿Ya? ¿Cierto? Está habiendo una situación, Jesús echando fuera a un demonio, ya sus discípulos no lo pudieron hacer, y entonces el Señor le hace un anuncio a su fe, ya critica su fe, analiza su fe, ya y dice que eran hombres de poca fe, ya. Pero el Señor entonces dice, si puedes creer, ya, al que cree, todo le es posible. ¿Me dice amén? Ya, pero está fundada en Él, en Dios. ¿Me entiendes? No en nosotros, no en nuestra capacidad, no en nosotros. Está fundada en Dios, ¿ya? El que mira, ¿ya? Si puedes creer, porque estas son palabras de Jesús, ¿ya? Si puedes creer, al que cree, todo le es posible, ¿ya? Entonces,
inmediatamente le dijo al padre, porque el padre era el que estaba en esta conversación, y entonces el padre le dice, ¿cierto? Del muchacho que clamó, dijo, creo, ¿ya? Pero él tiene un problema, ¿ya? Él reconoce la falta suficiente de creerle a Dios. Y entonces aquí hay algo que uno tiene que examinar. ¿Por qué él dice, ayuda mi incredulidad? La incredulidad es más real que la fe. Y existe en la mayoría de las personas. ¿Ya? Cuando las cosas no resultan, alguien dice por ahí, ¿no te dije yo que no iba a pasar nada? Yo te dije que no iba a resultar. ¿Ya? Y entonces el que tiene fe lucha contra esa realidad y que es fuerte. ¿Ya? Que no pasa nada, que no sucede las cosas que uno... Entonces, he aquí, el hombre tiene fe. Diga, yo tengo fe. El problema está en que no la uso, no obedezco, no hago las cosas que tengo que hacer. ¿Ya? Entonces, por cierto que el problema del muchacho, ¿ya? También estaba en el papá. Y el papá no ejercitaba la fe que tenía, ni por muy poca que ésta sea. Porque recuerde que Jesús no pide gran cantidad de fe. Simplemente como un grano de mostaza. Y le creemos, ¿cierto? ¿Me dice amén? ¿Ya? Entonces, de esta manera nosotros vamos viendo que para que el que tiene la fe, ¿cierto? Para él no va a ser imposible, ¿cierto? Hacer las cosas en Dios. Entonces, de esta forma viene el oír las cosas en Dios, ¿ya? El saber de las cosas en Dios. Sigo leyendo, ¿ya? Verso 25 y termino. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. ¿Ya? ¿Se da cuenta usted que la fe da autoridad? ¿Ya? ¿Cierto? Cristo sabía que podía echar fuera el demonio. No tenía ningún problema. La fe que él tenía, ¿cierto? Arraigada en la palabra, arraigada en lo que el Padre le enseñaba, él tomó la decisión, ¿cierto?, correcta de decir y echar fuera el demonio. ¿Ya? De echar fuera el demonio. Por tanto, el demonio salió. ¿Me entiendes? Sale, se va. No hay escándalo. No hay gritos. No hay grito. No hay nada. Simplemente lo dijo. Lo habló. He ahí entonces un punto de autoridad que muchas veces nos hace falta. ¿Ya? Nos hace falta. Ciertamente nosotros usamos una voz autoritaria, fuerte, determinante, ¿ya? Pero para el que tiene la autoridad sabe que usa la palabra fuerte o un grito o una expresión vocal mucho más fuerte, mucho más potente, pero usada en la autoridad de Cristo. ¿Ya? Y eso es lo que debe hacerse, ¿ya? Para que entonces lo que se está viviendo sea el resultado, en este caso, que el espíritu inmundo salió, el mudo y sordo, ¿cierto? Lo mandó, sal de él, y así entonces no entró más en este muchacho. Por lo tanto, dejó de ser sordo y dejó de ser mudo. ¿Ya? Hablaba y oía perfectamente. Y como esta persona oía, ¿cierto?, correctamente, ¿ya? Él observó, ¿ya?, que escuchar a Cristo, saber de Él y saber lo que Él enseñaba es algo trascendente, es algo importante. Por eso Pablo escribe, ¿cierto?, que la fe viene por el oír, ¿ya? El oír en tiempo, recuerde, ya lo hemos enseñado, en tiempo presente, no en tiempo pasado. No fue la palabra que tú escuchaste, no, es el hoy. Porque hoy estás leyendo, hoy estás creyendo, hoy debes obedecer. ¿Me entiendes? La fe no se pone añeja, no. La fe es fresca, la fe es del hoy, del momento. Tú necesitas hoy, el pan nuestro de cada día, hoy. Cuando dice hoy, si hoy oyereis su voz, es hoy. Es hoy. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la fe es el hoy, es el presente. Usted, por eso Pablo escribe y dice, el justo, ¿usted vive un día? No, usted vive todos los días. Usted tiene vida todos los días hasta que salgamos de la escena de este mundo, ya del escenario de este mundo. Si no, usted no está usando su fe. Por eso todos los días debe usar la fe.
La fe no es simplemente en un acto sobrenatural de sanidad, de milagro u otra cosa. No, el día a día. Úsela. Y verá cómo ejercita también eso. ¿Me dice amén? Entonces, esa palabra del oír es muy importante. O sea, el hombre, el papá, el padre del muchacho estaba oyendo a Jesús. Ahora, él vino porque vio que los discípulos no pudieron echar fuera el demonio. Vino donde Jesús. Y él oyó. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Se da cuenta usted que Dios o Jesús reconoce que si alguien no cree, él no puede hacer nada? Si alguien no cree, él no puede hacer nada. ¿Por qué? Porque no cree. Es tan simple como eso. Dios no va a ir contra la voluntad de alguien. Por eso dice, si puedes. ¿Ya? No lo obliga a creer. Cristo nunca obliga a alguien a creer. La gente piensa, la gente que cree que, cierto, por ser lo que somos hoy día, hay una obligación. No hay obligación. No hay obligación. ¿Cierto? Ninguno de ustedes ha venido, lo han traído con una pistola acá. ¿Cierto? Todos, la gran mayoría ha venido por una invitación. Y las invitaciones son voluntarias. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, estamos entendiendo con esa dirección. Estamos yendo clarito en eso. ¿Me dice amén? Entonces, cuando usted tiene la fe, observe ya que esta fe no es lo que usted oyó. No, yo cuando oí. No, yo fui un día, el Señor me bautizó en el Espíritu Santo en otras lenguas. Sí, pero eso fue. El que no la usa todos los días se va a olvidar. Y va a creer que nunca más existieron. Úsela. Alábelo. Úsela. ¿Cuántos dicen amén? Los que la tienen. No, si yo fui, sí, ¿cuándo? Oh, no sé. Use lo que Dios le dio. Y la fe se vuelve activa, hermano. Y usted le cree. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, cuando viene el problema, ¿qué es lo que más tiene usted frente a su problema? Si usted tiene una fe activa, ¿qué es lo mejor que tiene frente al problema? Su fe. Su fe. ¿Ya? ¿Cierto? Entonces, no diga como aquello, aunque es una broma, entre broma pero a veces uno tanto dice cosas que al final uno lo cree, ¿no? ¿Cómo estás? Bien, pero se me va a quitar. Entonces, la gente habla así, ¿no? ¿Me entiendes? No, uno debe hablar siempre, no en positivo para sentirse bien. Uno debe hablar en fe. Y la fe siempre es positiva, en ese sentido. Siempre tiene algo que te va a traer. ¿Me dices amén? Entonces, cuando tú oyes, por eso, ¿qué escuchó o a quién escuchó el padre del muchacho? ¿A quién? A Jesús. Y Jesús le dijo al padre, dijo, si puedes creer. Eso fue lo que le dijo Jesús. Y el hombre respondió correctamente, ¿cierto? En alguna medida, a lo que Jesús le decía. ¿Qué dice? Sí, creo. Creo, dijo, ¿no? ¿O no? ¿Qué dijo? ¿Creo o no dijo? Dijo creo, ¿no? Eso fue lo que dijo. Que añade después, viendo su humanidad. ¿Ya? ¿Me entiendes? Porque ¿cuál es el problema nuestro? Cuando nosotros decimos, Señor, yo te creo, pero te entra la duda. Eso es lo que le pasó al padre. Cuando hay duda, no hay fe. La incredulidad no es falta de fe, es falta de la presencia de Jesús en el instante. Él está aquí, ¿cuándo? Él está aquí, ¿cuándo? ¿Cuándo? Ahora. Y si mañana estás vivo, ¿cuándo va a estar Jesús? Ahí. ¿Cuándo? Ahora. Eso es en el hoy, en el presente. ¿Me dice amén? Entonces, tu fe se activa en el hoy, en el presente, en el ahora. Eso fue lo que le pasó al papá. El hombre entendió en ese instante que creyó, pero empezó a dudar. Y eso es lo que nos pasa a todos los seres humanos. Porque normalmente lo que le pedimos a Dios, no le pedimos cosas fáciles para nosotros. Para Él todo es fácil. Porque dice que para Él todo es posible. ¿Ya? Por lo tanto, entonces, para Él sí es posible. Para mí, más encima, si pasa el tiempo, con mayor razón, tengo ese análisis crítico si va a pasar o no va a pasar. ¿Ya? Pero debo estar en eso. Entonces, el énfasis, hermano, el énfasis en la vida del Hijo de Dios es el oír hoy. ¿Y cómo oigo hoy la palabra del Señor? Si no todos los días hay culto. ¿Cómo oigo hoy la palabra del Señor?
¿Cómo? Leyendo la palabra. Entonces, ¿qué debo hacer todos los días? ¿Cuántos leen todos los días la Biblia? ¿Me entiendes? En último caso, no importa que tenga ese texto colgadito allí, pero léalo. Y crea. ¿Me entiendes? Y crea. Y obedezca lo que está leyendo. Pero lea la palabra. Lea la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Mi abuelita o los abuelitos de antaño decían, el que lee la Biblia se vuelve loco. No. Uno se vuelve inteligente, hermano. Viene la sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque esto es sabiduría de Dios. Por eso nos cuesta entender. Porque no tenemos la mente de Cristo. Y cuando la tenemos, esto se nos abre, ¿cierto? Como algo maravilloso. Vemos todos los colores del arco iris aquí. Vemos todas las cosas maravillosas. ¿Me dice amén? Entonces creemos que Dios lo va a hacer con nosotros. Entonces, ¿por qué la gente, o por qué a veces los creyentes, los hijos de Dios, viven, ¿cierto?, este altibajo de la fe? Es porque ciertamente sus circunstancias que le rodean, ¿cierto?, los consumen y no alcanza a mirar lo que Dios es. Porque se olvidan. ¿Me entiendes? Entonces, muchas veces uno viene acá para descargarse de su carga, para dejar la mochila que uno anda trayendo. Pero uno debería venir acá no para dejar su mochila, sino para tomar fuerza, para seguir llevando las cosas que Dios me dice. ¿Ya? Eso sería diferente. Por eso recibimos una instrucción, una enseñanza, para que entonces nos empoderemos de esa palabra y podamos hacerlo. ¿Me dice amén? ¿Ya? Entonces, de esta forma, entonces, la implicancia de la palabra. Recuerde, por favor, usted ¿se acuerdan del caso de Abraham, ¿no? ¿Cierto? Con el hijo. ¿Se recuerdan ustedes? Abraham iba caminando con Isaac. ¿Para dónde iban? Iban para el monte Moriah. ¿Qué iban a hacer en el monte Moriah? ¿Lo iban a sacrificar a quién? Sí. Y bueno, pero cáspita, dijo Isaac, ¿no? Se preguntó y dijo, está bien, vamos a hacer un sacrificio, pero ¿y quién va a hacer? ¿Y a dónde está el corderito? ¿Dónde está el cordero? ¿Ya? Buena pregunta, dijo Isaac, ¿no? ¿Cierto? Y Abraham usó la fe que tenía. ¿Qué dijo? A ver. Claro, Dios va a proveer. Ahora, la convicción que tenía de lo que no veía, ¿cierto?, se produjo en ese instante. Fíjate, por favor, que cuando tú declaras una palabra de Dios y que es de Dios y en Dios, algo va a ocurrir. Aunque tú no veas nada. Aunque tú no veas nada. ¿Que vio el carnero Abraham? ¿Sabía que Dios tenía un carnero? ¿Tenía la seguridad? No. Y entonces, ¿qué? Si no veo nada, si aún tenía duda, ¿qué pasó? Mire, la problemática está en que cuando tú, ¿cierto?, escucha, cuando tú analizas tu fe, tú dices, no, es que yo le he dicho tantas veces a Dios que le creo y a lo mejor no tengo tanta fe. A lo mejor no es verdad que yo le crea a Dios. ¿Ya? Porque no salgo de una, ya me meto en la otra y le pido que me saque de esta, me saca de esta, pero viene otra. Entonces parece que no. ¿Ya? ¿Cómo yo veo la fe de Abraham tan activa en el momento? Si yo puedo ver el corazón de Abraham, analizar un poco la actitud de Abraham, Abraham siempre había tenido dudas conforme a lo que Dios le había dicho. Se rió, ¿se recuerdan? Y estaba orando, dice. Y en la oración se rió. Hizo todo un análisis. Dijo, yo de 100 años, mi esposa de 90. ¿Me entiendes? ¿Cuántas veces tú has hecho un análisis de tu fe? Pero ¿cuál fue entonces la forma diferente en que cambió con Abraham la situación? Si Abraham no hubiese tenido fe, y aunque no hubiese tenido, la activó, ¿sabe con qué? Con la obediencia. Tú, mira, si quieres dices no tengo fe, pero si tú obedeces, tú vas a ver que obedeciste porque tenías fe. Y vas a ver los resultados de tu fe cuando tú obedeces. Dale un aplauso al Señor por eso. Dale un aplauso al Señor por eso. Así es. ¿Ya?
Y usted sabe que la fe viene por el oír. ¿Cuándo está la fe más activa? Es cuando tú escuchas la voz de Dios. Cuando dicen amén. ¿Ya? Ciertamente lo que más a uno, que todo creyente, ¿no? Mayormente nosotros los pastores tenemos que tener afinado muy bien el oído para escuchar voz de Dios y no estar escuchando la mente que te habla, la gente que te habla y todos que te pueden hablar. ¿Entiendes? Hay que saber distinguir eso y a veces cuesta mucho, ¿ya? Pero que se puede, se puede. Y los que han oído la voz de Dios la pueden distinguir. Cuando es voz de ellos, cuando es voz de la señora, de los hijos, o de allí, de allá, y cuando es voz de Dios. Entonces Dios viene y le habla a Abraham. Estaba listo con el cuchillo. Estaba obedeciendo. Otra cosa, cuando tú obedeces, tu fe te lleva al límite. ¡Ay, Dios! Tu fe te lleva a un límite. Que Dios podría haber respondido aquí. Dios puede decir, ya conozco tu corazón, que tú vas a ser obediente y que me quieres más que tu propio hijo. Dios le hubiese dicho eso a Abraham, punto. Porque Dios conocía el corazón de Abraham. Por lo tanto, no tenía para qué llevarlo a hacer el ejercicio que hizo. Pero tenía que activar la fe de nosotros. Por eso muchas veces Dios te puede sacar ahora del problema. Pero ¿por qué permite que el problema no se acabe ahora, sino que continúe un tiempo más? ¿Por qué te lleva a un límite? ¿Por qué te lleva a una fracción de donde tú ya estás cansado, agotado y ya estás casi rendido? ¿Ya? Era tan obediente el hijo de Abraham, Isaac, que pudo acostarse en el altar del sacrificio, de no decir nada, cayó. La única vez que le habló al padre fue decir, ¿y a dónde está el cordero? A propósito, es una pregunta muy linda, ¿no? ¿Dónde está el cordero? Juan le responde, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque, ¿quién murió? ¿El cordero? ¿Qué murió? Un carnero. Ya, pero eso es otro análisis. ¿Me entiendes? Entonces, en ese sentido, entonces, el hombre llegó y justo ahí, te lleva al límite. Dile, mi fe me llevará al límite. ¿Sabes por qué siempre te lleva al límite? Para que siempre le creas a Dios. Y tú sabes que Dios nunca llega tarde. Tú sabes que Dios siempre responde. Tú sabes que Dios siempre te dará lo mejor. Tú sabes que si tú obedeciste, Dios no va a dejar eso en vano. Te va a dar lo que Él tiene que darte, porque Él lo prometió. Y Él es un Dios que no se arrepiente, que lo que te dijo lo va a hacer. En eso sigue adelante. Pero entonces escuchó voz de Dios nuevamente Abraham. Escuchó la voz de Dios, ¿no? ¿Cierto? ¿Y cuál fue la voz de Dios? No lo mates. ¿Ya? No lo hagas. No mates a tu hijo. Y entonces él miró y dijo que había un carnero, ¿cierto? Como atrapado entre las ramas. ¿Quién llevó el carnero? ¿De dónde salió? ¿Cómo esas ramas podían sujetar a un carnero? A un animal salvaje, a un animal que, ¿cómo? Bueno, ahí está, la fe mostrando lo sobrenatural. Dale un aplauso al Señor. Él te va a mostrar lo sobrenatural. Esa es la fe que funciona. Esa es la fe del reino. Esa es la fe de Dios. Esa es la fe que tú tienes en Dios. ¿Ya? Entonces, la palabra conecta a la fe de uno. Sí, la palabra de Dios conecta tu fe. Y la conecta con Él, con su presencia. ¿Ya? Cuando hay duda, cuando hay esto es falta de su presencia. Porque tú puedes ir caminando en cualquier parte y tú dices, no, Señor, si yo te creo, pero no pasa lo que tú crees. Porque no has estado con Él. No has tenido comunión con Él. ¿Me dices amén? ¿Ya? Entonces, esta es la respuesta que mucha gente necesita hoy día. La respuesta de lo imposible, la respuesta de una vida tan trivial y tan común que realmente tiene serios problemas. La gente no puede solucionar sus problemas.
Y yo ya he dicho aquí, ni aun con leyes, nuevas leyes, solucionaremos los problemas de las personas. Porque las personas tienen el peor de los problemas, haber dejado a Dios fuera de su vida. Y eso obviamente que es imposible. Pero ¿quién tiene la solución de los problemas? Nosotros. ¿Dónde? En nuestras palabras. ¿Podemos guiar a la gente a ese? ¿Me dice amén? Porque el sistema del mundo, el sistema, ¿cierto?, imperante, todo lo que hay, ¿cierto? ¿Ya? La cosmovisión del hombre mismo, la humanidad del hombre mismo, ¿cierto? Se sigue mirando el hombre por el hombre. Se sigue mirando el humanismo. Se dictan leyes incluso de continentes, ¿cierto?, internacionales de este sentido para solucionar el problema del hombre. Pero eso no va a ser, no es suficiente. El hombre seguirá con el mismo problema. Y los que vienen tendrán los mismos problemas. Y el sistema entonces mundano no tiene, pero tenemos un sistema de Dios que se llama palabra de Él. Este sistema sí funciona. Este reino sí funciona. Lo que el Señor dice sí funciona. De verdad que lo que Dios dice es verdad. Es la santa y pura verdad, como dijo alguien. Pero es verdad. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la palabra. Por eso tengo que oír la palabra. Para que mi fe se active. Para que pueda ser una realidad. ¿Me dice amén? Y cuando yo activo esa palabra, entonces mantengo, ¿cierto? Y obedezco. Pues hay gente que cree, pero no obedece. Entonces no tiene fe. Si aunque no dijera que tiene fe, pero obedece, tiene fe. Porque obedeció. Entonces, pastor, ¿no puedo separar la obediencia de la fe? No. Una de las otras son necesarias. Si usted le cree, es porque es obediente. Y si usted es obediente, es porque tiene fe. Y así funciona. Es así entonces como funcionan las cosas en Dios. ¿Me dice amén? Entonces, si usted tiene entonces, ¿cierto?, falta de fe, recuerden, no es ausencia, ¿cierto? ¿Verdad? Esa duda no es la ausencia que usted está viendo, es falta de esa presencia de parte de Dios. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando tú estás en Dios? Tienes presencia de convicción. Sientes que Dios lo que te está diciendo es verdad. Es una realidad. ¿Ya? Esa convicción entonces te ayuda a que tú sientas que al orar tú recibes fe, confianza en el Señor. Y el Espíritu Santo empieza a darte palabra. Empieza a moverte la escritura dentro de la cabecita, ¿sí o no? ¿Ya? Empieza a venir versículos, viene palabra del Señor. Por eso es necesario leer la Biblia. Porque ¿de dónde va a tomar el Espíritu Santo para darte un problema? Cuando te quiere revelar algo, cuando te quiere decir algo para el momento que tú estás viviendo. De la palabra. Pero el Espíritu Santo va a tomar de lo que tú has leído, de lo que tú sabes, de lo que tú comprendes o entiendes en Dios. ¿Ya? Entonces de esa forma tú vas teniendo. ¿Ya? Así que no examine su fe, examine si obedece. ¿Ya? ¿Cuántos de ustedes dicen, pastor, yo soy porfiado? Dios me ha dicho, pero yo no lo hago. ¿Sí? ¿Alguien puede decir amén o no? ¿Sí? Claro. ¿Y por qué? ¿Cuál es el porqué de esa falta de obediencia? Es falta de la presencia, de la convicción de esa presencia. Si Dios es tan real para ti, ¿por qué no lo haces? ¿Ya? ¿Por qué no lo haces? ¿Ya? Puedes mirar todas las circunstancias que te rodean y puedes obedecer con lo que la palabra te dice y tú vas a salir de allí de una forma real. Note por favor que el Padre, ¿ya? Que el Padre, ¿cierto? Al ver todo esto, ¿ya? Al mirar todo esto, el hombre quedó listo. Su hijo fue sanado. Y fue sanado no por la cantidad de fe, sino porque obedeció a lo que Dios le dijo, a lo que Jesús le dijo. Le dijo, cree, si puedes creer. ¿Y qué dijo? Creo. Obedeció. Yo creo que la acción del Padre en la obediencia estuvo, ¿cierto?, el grado de fe que necesitaba para que Jesús actuara frente a la necesidad de su hijo. Pero es por eso, porque uno obedece. ¿Qué es lo que más le gusta a un padre? ¿Qué es lo que más quiere uno que sean sus hijos? Obedientes. ¿Cierto? ¿Y cómo está lo que se dice, no? ¿En la obediencia está la? Claro.
Y uno al obedecer a Dios, obviamente que va a ganar. Va a ganar, ¿ya? ¿Cierto? Y gana de esa manera. Note por favor que esto es una acción del diablo, ¿ya? Porque Dios está reprendiendo al espíritu, ¿ya? Dios está reprendiendo al espíritu. Y de verdad que hubo un conflicto, dice, verso 26, sigo leyendo, Marcos 9, verso 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndolo, con violencia salió. O sea, había un espíritu del diablo dentro del joven, del muchacho. ¿Ya? ¿Cierto? Digamos muchacho, en el orden, ¿cierto?, cronológico de edad, podía tener fácilmente 20 años. Porque hasta los 40 años, en la cultura judía, era un joven. ¿Por qué me levantan las cejas, Alejandrita? ¿Me entiendes? Así que los chiquillos de 40, tranquilos, bajo la cultura judía, sí, por cierto. ¿Ya? Entonces, en ese aspecto, entonces este era un muchacho así que fácilmente podría tener 20 años, por decirlo así nomás. Entonces, que el espíritu lo sacudió y salió, ¿ya? ¿Cierto? Y él quedó como muerto. Bueno, los que han vivido las experiencias de los demonios saben, ¿cierto?, la energía que consumen en el momento. Que esa es la acción de quedar como, wow, ¿cierto? Como casi sin fuerza, sin ánimo, sin nada, ¿ya? Y por eso a veces hay gente que queda out, claro, y hay que llevarla en calidad de bulto nomás, nada más, ¿ya? Porque ha sido un enorme, y a veces gente que transpira, gente que, no, la energía es muy potente, ¿ya? Para los que hemos vivido esto, podemos decir que eso es una verdad, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ok, listo, ya. Entonces Sacudiendo salió violentamente y quedó como muerto entonces, de modo que el muchacho decía, del muchacho decían que estaba muerto, pero no estaba muerto, ¿no? ¿Ya? No andaba ni de parranda tampoco. El Señor lo había sanado. Pero Jesús dice, tomándolo de la mano, lo enderezó y se levantó, ¿ya? Mostrando que la autoridad de fe, la autoridad de un hombre que le cree a Dios, de un hombre que sabe que tiene la capacidad en Dios de tener autoridad, ¿ya?, puede hacer lo que tiene que hacer, ¿ya? ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasó aquí? ¿O qué pasa aquí en la situación? Porque los discípulos estaban en una interrogante, pero de esas grandotas, ¿ya? Porque luego le preguntaron, cuando él entró, Jesús, en casa, dice, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? ¿Ve que le faltaba presencia? Presencia de convicción, presencia de tener las cosas claras, ¿ya? Saber lo que Dios quería hacer. En ellos había más temor, que era un elemento tangible en ellos. Temor, ¿ya? Y el temor está dado dentro de una realidad espiritual, hermano. Y cuando hay temor de las cosas que desconocemos, porque hay gente que le tiene miedo a este tipo de actividades espirituales, y cuando cualquier creyente no debiera temerle, porque el que está dentro de él es más poderoso que aquel que está allá, dígame, claro que sí. El problema es como no lo conocemos y entendemos un mundo, que vemos o tratamos de mirar un mundo que no conozco, nos da miedo. Es como una oscuridad. Y entonces el temor es tangible, es el elemento que está dentro de los discípulos. Por eso ellos se rascaban como la cabecita y dicen, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos sucedió? ¿Ya? Entonces, la fe en el mundo espiritual, es tangible. Si no ve al espíritu salir del muchacho. Y está hablando de creer o no creer. Ese es el contexto del pasaje. No es simplemente echar fuera el demonio. Ni luego decir, ¿cierto?, el verso que se ha dado para algunas controversias. Este género, ¿cierto?, con nada puede salir sino con oración y ayuno. Ya. Digo controversia porque en el original no sale la palabra ayuno. Pero déjelo ahí ya. No vamos a complicar más esto. ¿Me entiende? Pero tenemos que entender esto. Que había una acción de fe. Era lo que criticaba el Señor. Era lo que faltaba. Hermano, hay cosas que en el ámbito espiritual, tomando como referencia el ejercicio de la palabra, en el ámbito espiritual hay muchas cosas que no te ocurren en favor de tu vida
porque tú tienes temor. Y no confrontamos con la realidad lo que tenemos con esta realidad. ¿Cuál es la realidad tuya? La fe. Esa es tu realidad. Tú no vives de otra manera. ¿Cuántos son justos aquí? ¿Cuántos son justos aquí? Justificados por la sangre de Cristo. ¿Cuántos son? A ver, levante la mano los justificados. Bueno, entonces dice que el justo por la fe vivirá, pues. Yo no puedo vivir de otra manera. Que el alimento de mi cuerpo físico, linda estampa, ¿me entiendes? Necesita el alimento, cierto, diario de todo. Eso no quiere decir que me estoy alimentando espiritualmente. No. La necesidad, cierto, espiritual es mucho más fuerte que la necesidad natural. Por eso hay una necesidad de ayunar, de negarse, pero no negarse simplemente a comer. Hermano, hay gente evangélica que hace el ayuno simplemente casi como una dieta. El ayuno es otra cosa, hermano. El ayuno es buscar meterse con Dios, dejar el tiempo que come para estar con Dios, para leer su palabra, para buscarlo más allá, para que te salgan todos los bicharrascos también que a veces están dentro de nosotros. Y que a veces tenemos más problemas que los que están afuera, cuando debiera ser al revés. Entonces, el temor es una realidad en el ámbito natural. Pero la fe es una realidad tangible en el ámbito espiritual. Y entonces, ¿qué necesitas tú? ¿Temor o fe? Entonces, hay que obedecer y hay que hacerlo. ¿Ya? ¿Por qué, hermano? Porque los demonios conocen la diferencia. ¿O no conoció la diferencia? ¿Qué le dijeron a Jesús? Nosotros creemos en ti porque tú no eres como los demás. ¿Y cuál era como los demás? ¿Qué no había en los demás? Autoridad. Y la fe de Cristo en Dios le daba autoridad. Y eso era visible. Entonces, ¿la fe es visible? Claro. ¿La fe es tangible? Claro. ¿Pero dónde? En el mundo espiritual. Hermano, quien te tiene miedo, quien te tiene temor es el diablo a ti. El problema está que no usamos lo que tenemos como el poder que sobrenaturalmente ha venido sobre nuestras vidas. Que hermano, nosotros no andamos botando tanque, ¿me entienden? No, ni andamos con bazooka, ni con cierto una UCI, nada por el estilo. Pero el poder que está en nosotros es mayor que el que está afuera. Hablando entonces de esa realidad tangible. Ya. Pero si a veces no solucionamos ni el problema entre el esposo y la esposa y queremos ir a donde el diablo, hermano, vamos a salir trasquilados. Porque no tenemos autoridad ni allí. Si yo tengo autoridad en mi casa, tengo autoridad aquí en la iglesia. Y tengo autoridad en cualquier lugar donde Dios me mande. Porque mi casa está ordenada. Está cerrada, está con candados divinos. ¿Cuántos dicen amén? Está cubierta con la sangre de Cristo. Por tanto, cuando yo voy, quien me va a temer es el diablo. O cuando usted va, quien le va a temer es el diablo. Lo que pasa es que este ejercicio de fe, de creerle a Dios, de obedecer a Dios y de tener autoridad sobre toda circunstancia, no la practicamos. No hacemos uso de ellas. Entonces cualquier cosa. ¿Y por qué no viene? No, es que usted no sabe todos los problemas que tiene. Hermano, tienes el poder. Y no hay que ir a comprarlo, lo tienes. Dios te lo dio. Desde el día que entregaste tu vida a Cristo. ¿Cuánto entregaron su vida a Cristo? De ese día Dios te ha ungido, te ha llenado con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de ti. Por lo tanto, tienes que ubicarte en eso. ¿Ya? Entonces, la fe es agresiva. Es osada. Sí. Necesitamos hombres que sean así, mujeres que sean así. No seamos, mire, lo que más pasa en el cristianismo, y hablo en forma genérica, son las excusas. No tengo tiempo, no puedo, tengo enfermo esto, me pasa esto otro, sucede esto, mi trabajo, y. Entonces, mientras tanto, nos tiene entretenido Satanás y por acá está quedando la escoba.
¿Entiendes? Por eso a veces cuando queremos compartir con alguien el Evangelio, la palabra del Señor, no tenemos autoridad. Es una palabra de intercambio de conocimiento. Es como decir, ¿sabe lo que dice la Biblia? No, no, toma, léela tú mejor. Hermano, si una persona se puede convertir, yo puedo sacar una hoja de aquí y la tiro en el suelo, la dejo por la calle, y si esa persona toma la hoja, cree lo que dice ahí, y esa hoja es palabra de Dios, ese hombre se convierte. Entonces, ¿qué me necesita a mí? No me necesita. ¿Qué es lo que necesita de mí? Es que yo le diga, esto es verdad. Y se lo hable con autoridad. Y le diga, hijo, no. ¿Que quieres cambiar tu vida? ¿Quieres ser una persona así? ¿Quieres tener un matrimonio? ¿Quieres tener un... Mira, aquí está esto. Y usted sabe que el matrimonio no funciona sin la Biblia. Por eso está el desastre que está. Porque como nos olvidamos de Dios, creador del matrimonio, estamos como estamos. Y aún nosotros los creyentes hacemos lo que queremos con nuestro matrimonio. Ay, ya me metí en lío, ya. Bien. Entonces, el diablo tiene sus tácticas. ¿Ya? Y a veces, como no tenemos la fe suficiente, la gracia del Espíritu, no distinguimos cuándo es el diablo o cuándo son las cosas normales y naturales. Entonces, a veces están pasando cosas muy normales y naturales que a todos les pasa, y entonces el diablo. Y a veces no, le damos trabajo, ¿cierto?, extra al diablo. Y como es el diablo, tú no te atreves a hacerlo, porque dices que él no, porque no estás discerniendo correctamente, no estás viendo todo esto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Entiendes? Entonces, la verdadera fe está anclada, hermano, en el ámbito invisible. Está allí, está arraigada. Y el ámbito invisible es Dios. ¿Alguien ha visto a Dios? No hemos visto a Dios, pero creemos que Él. Y Cristo dijo, bienaventurados, benditos son aquellos que sin verme van a creer. Oh, y cuando dicen amén. Por eso cuando tú obedeciste al llamado, fue lo mejor que hiciste. No es porque tenías fe. Tú simplemente obedeciste a lo que se te decía y tu necesidad. Y luego tú dijiste, oh, el Espíritu Santo tocó lo poco, una fe que tenía, y porque obedecí, hoy día puedo ver que en ese momento tuve fe de haberle creído a Dios. Entonces, si esta fe, tu fe, mi fe está anclada bajo ¿cierto?, este ámbito invisible, ¿cierto?, se relaciona entonces con tu autoridad. La autoridad que el Señor te ha dado. Por eso la pregunta es muy contingente. Lo que dijeron los discípulos, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera? Es muy contingente, hermano. ¿Por qué nosotros no podemos hacer lo que tenemos que hacer? ¿Por qué no podemos realizar con autoridad lo que tenemos que hacer? ¿Ya? ¿Por qué usted no ora por un enfermo allí cuando se lo pide? Porque dice, no, es que el pastor, ¿qué? El pastor tiene el mismo Espíritu Santo que tienes tú. Lo que pasa es que tú dudas, que tú tienes temor. Y otras cosas más que ya entramos al ámbito personal, ya la cosa es complicada. Vemos que a lo mejor no somos capaces, porque también tenemos un desastre espiritual en nuestros propios hogares. Y tratamos entonces de que la gente sepa lo que nosotros le decimos. ¿Cómo estás? Bien. Y sonreímos. Pero la realidad que sabe Dios, sabe que estamos sin autoridad. Porque nuestra fe no está activada. ¿Me dice amén? Pero el que tiene, ¿cierto? El que tiene autoridad. ¿Ya? ¿Usted cree, hermano, lo que Cristo dijo es verdad? Y que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. ¿Ya? Y lo haré porque voy al Padre. ¿Qué mejor, cuánto palanca, ¿no? ¿Cierto? Qué mejor persona que te esté allí ayudando, ayuda, abogado, como dice la Escritura. ¿Qué mejor? Cristo al lado del Padre. ¿Ya? Con mayor razón nosotros podemos tener la autoridad que necesitamos. ¿Ya? Por eso necesitamos echar fuera los demonios.
Atrévase. ¿Ya? Atrévase. Y verá entonces la autoridad que viene y proviene de usted, en el Señor, de parte del Señor, y está en usted. ¿Ya? Así que, para reposar, para estar en el Señor, ¿cuántos dicen amén? ¿Ya? Entonces, sigo. Mi último punto, me quedan 20 minutos y termino. Necesitamos entonces ser violentos, digan, necesito ser violento. Cuidado que esta palabra se puede malinterpretar, ¿no? No le vamos a pegar a ninguna mujer ni nada por el estilo. Estoy hablando de la violencia espiritual. ¿Me dice amén? Dice la Escritura, busque usted en su Biblia, Mateos 11:2. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos, ¿qué dice? Sufre violencia. Y los violentos, ¿me entiendes? Los decididos, los que tienen decisión, determinación. Y si uso parte de lo que estamos hablando en cierto fe, convicción de fe. Convicción. Tan creídos que así es. Que viven en el reino de Dios, que son personas que tienen autoridad y que pueden hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Por lo tanto, entonces, usted y yo podemos estar allí, arrebatándolo. Usted sabe en el caso del ciego, ¿cierto? Que gritaba y que le gritaba al Señor, ¿ah? Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Qué decían sus discípulos? Cállenlo, que no moleste. Hermano, el que está hambriento llama, el que está hambriento golpea, el que está hambriento va a dejar, ¿cierto? Sin que el Señor esté tranquilo. Alguien tiene ese deseo, tiene que estar golpeando el cielo para que el cielo se venga a esta tierra de una vez por todas. ¿Cuándo dicen amén? Conectarnos en esa realidad espiritual. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros necesitamos determinar, dejar esto claro y no quedarnos callados frente a un mundo que se está destruyendo en sí mismo. Vecinos, vecinas, hijos y todo, ¿no? Por eso es necesario. El reino de los cielos se ha acercado. De los violentos. De los violentos. ¿Cómo traigo al cielo a esta tierra? ¿Usted cree que se puede traer el cielo a esta tierra? Yo creo que sí. Yo creo que Dios ya me dio nueva vida. No sé cuánto tiene nueva vida. Ya yo soy un cambiado, un transformado. Ya yo soy pasajero, advenedizo. Voy de paso. No voy a quedarme aquí en la tierra. Voy a estar con Cristo. Fue a preparar lugar para mí. ¿Cuántos dicen amén? Para ti también. Eso es. Entonces tenemos que estar convencidos de que este trato espiritual que Dios está teniendo con nosotros en fe, podemos hacerlo de una realidad tremenda. Por eso el reino se acerca. El cielo se hace presente. Se hace presente. ¿Ya? Por lo tanto, entonces necesitamos, note por favor ahí en Mateo, otro capítulo, 9, versículo 27. Hay dos ciegos allí, también, ¿cierto? Como el otro ciego, Bartimeo. Dice, pasando Jesús de allí, dice, le siguieron dos ciegos, dando voces diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Ya? Y llegó a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús le dijo, ¿qué le dijeron? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Tienen fe? ¿Creen? ¿Sí? ¿Creéis? ¿Pero en quién? ¿En quién tengo que creer? En Jesús, pues. Esa es la pregunta. ¿Creéis que puedo hacer esto? No dijo, no se interrogó a sí mismo Jesús. Dijo, ¿lo hago o no lo hago? No. Les pregunto a ellos. Porque la fe tiene que estar bien ubicada. No en una congregación, no en los pastores. Por eso fallamos. No somos perfectos. ¿Ya? Ustedes tienen que tener la fe puesta en el autor y consumador de su fe. ¿Quién es? Jesús. Por lo tanto, hágalo. Y estos ciegos, Jesús los confrontó a sí mismo, pero con él. ¿Y ellos qué dijeron? Sí, Señor. ¿Ya? Entonces, les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Buscaron y encontraron. ¿Me dice amén? ¿Ya? ¿Cierto? Mire ahora el versículo 20 y 22 de este mismo párrafo
de aquí, una muchacha, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? Esta mujer, mire, bien cortito, versículo 20-22, ¿ya? Dice, de Mateo 9. He aquí una mujer enferma de flujo desde los 12 años, desde hacía 12 años. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré. Mire lo que decía, no seré sana. ¿Qué decía? Salva. ¿Ya? Que aquí hay un ambiente de fe que busca lo mejor. Muchas veces nosotros no buscamos lo mejor. Nosotros buscamos lo bueno, pero no lo mejor. Le decimos al Señor, cubre esta necesidad, y el Señor te cubre la necesidad, pero no cubre lo mejor. Lo bueno para la mujer era ser sana, pero lo que ella buscaba era ser salva, porque miraba dentro de sí misma. Y Jesús entonces, versículo 22, pero Jesús volviéndose y mirándole dijo, ten ánimo, hija. ¿Quién le dijo a Jesús que la mujer había pensado en sí misma que quería ser salva? ¿Cierto? ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? Tu fe te ha salvado. Y la mujer, según el relato bíblico, fue salva desde aquella hora. ¿Ya? ¿Cierto? Y en otro pasaje dice, y fue sana. En esa misma instancia. Entonces, tenemos, hermano, ¿ya? Que la búsqueda de la fe, no simplemente la fe busca lo que necesitamos puntualmente o temporalmente. La fe busca algo superior. Algo superior. Por eso la fe está basada en un ámbito sobrenatural, invisible. Lo del reino. ¿Ya? Y así hay otras y tantas que podemos hacer. ¿Ya? Y entonces, ¿qué vamos a hacer, hermano? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántos tienen automóvil aquí? Levántese aquí, no se avergüenza que tiene automóvil. Antes uno decía, ay, no. ¿Entienden? ¿Cuántos de ustedes saben manejar los que tienen automóvil? Echó a andar el auto, ya. Haga conmigo el ejercicio. Echamos a andar el auto. Ya, ¿cierto? Usted tiene apretado el freno, pasa el cambio. Para pasar el cambio apretó el embriague. Cuando apretó el embriague, usted pasó el cambio. Embriague. Gracias. Embriague. No se embriague. Ya, embriague. ¿Me entiende? Entonces, ya, no. Es que si no me voy a ir del ejemplo. Esto me pasa porque me voy a llover. Tiene, ¿cierto? El embriague con su pie, ¿cierto? Embriague. Ya. Pero ya pasó el cambio. Le pregunto a usted, ¿el auto avanzó? ¿Por qué no avanza? Porque usted no ha soltado el embriague. Por lo tanto, entonces, ¿por qué las cosas que usted pide no resultan? Porque la fe viene siendo como, la esencia del ejercicio de que se manifieste el poder de Dios. ¿Usted quiere ver poder de Dios? Use la fe. Sin la fe no verá lo que quiere ver. Y no necesariamente tiene que ser visible en una forma, ¿cierto?, al ojo humano, sino, ¿cierto?, visible en el sentido espiritual. Y usted va a ver. Por eso hay gente de repente que por obedecer, no porque tiene fe, le resulta las cosas, uy, me pasó esto. ¿Sabe que todos los testimonios sobrenaturales debieran ser lo más normal y común en nuestra vida? Porque no vivimos en un mundo natural, vivimos en un mundo sobrenatural. ¿Ya? Entonces, tenemos el poder del cielo detrás de nosotros, pero no lo echamos a funcionar. No permitimos que el auto o la energía, ¿cierto?, que está allí. Imagínense, 2000 caballos de potencia y usted no suelta lo que usted dijo.
Para que se rían de usted ahora, no mío. ¿Entiende? Y usted no lo hace. Usted puede tener un Mercedes-Benz, usted puede tener un Longini, no sé. Bueno, algo más cerca de nosotros, un Mercedes-Benz, un Audi, no, eso más cercano. Yo voy a traer mi jet, pero ya eso. ¿Entiende? Usted puede tener toda la fuerza del mundo acumulada allí. Y si no hace lo que tiene que hacer, ¿qué? Dígame y le pregunto, iglesia, ¿qué poder mayor hay en el mundo que no es el que ya está en nosotros? El poder que tenemos, que está en nosotros, no porque lo merecemos, sino por ese amor y esa gracia bendita de Dios. Eso que se llama Espíritu Santo de Dios. Esa esencia de que es lo que ninguna cosa puede detener. No hay nada en esta tierra que pueda detener el poder del Espíritu Santo. Y nosotros, ¿qué hemos hecho con ella? No lo usamos. Nuestra fe, hermano. Nuestra fe va a tomar lo que está al alcance de nuestra realidad espiritual. No es malo que usted pida, Señor, ayúdame a creer más. No está mal. No está mal que usted pida señales, prodigios, lo que usted quiera. ¿Ya? Como hijo de Dios tenemos derecho a decirle algo a Dios. Y como realidad nuestra. ¿Me dice amén? Pero lo más importante es saber hablar con Dios. Y saber hablar con Dios es saber orar con Dios. Para que entonces activemos ese motor de poder que tenemos, que está dentro de nosotros, pero que no lo usamos. Que no lo usamos. Entonces, llega el tiempo que la fe da poder. Y llega el tiempo de usar el poder. Llegó el momento, hermano. No espere que las leyes le arreglen el problema. No espere que las leyes traigan alguna solución para las situaciones puntuales de su familia, de sus hijos. Está el poder en ti. Lo tienes. Lo tienes. ¿Cuántos creen eso? Lo tenemos. El problema está en que no lo usamos. ¡Suelta el embriague! Dije bien, aleluya. Para que ese automóvil de poder que está en usted funcione. Y le aseguro que hay uno que va a tiritar y que le va a tener miedo. Se llama Satanás. Porque si hay un hombre de poder, hay una mujer de poder, porque tiene fe, ese diablo no se va a meter contigo ni con todo lo que te pertenece. Porque lo que te pertenece es también de Dios. Porque lo que te dio Dios fue lo siguiente: si tú crees, lo de tu casa también serán salvos. Si tú has creído, los de la casa serán salvos. Y cuando hay salvación, se abre la vista de los ciegos. La mujer queda sana del flujo de sangre. El otro que gritaba también tiró su capa. El otro que no miraba también miró. El que tartamudeaba, salió el diablo de él. ¿Me entiende? El mudo habló. El ciego, cierto, vio. El que estaba sordo escuchó. El que cojeaba se levantó. Cierto, la mujer que tenía el flujo de sangre fue sanada. ¿Me entiende? Todo va a ocurrir porque hay hombres que le creen a Dios. Hay mujeres que le creen a Dios. No sé cuántos están empoderados en esta mañana, en esta noche, de las cosas de Dios. Y pueden decir: sí, Señor, así va a ser. Así va a ser. Ponte de pie, por favor. Así que vamos a empezar a decirle: Señor, tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer. Tu fe te va a llevar a cosas que otros te van a encontrar que eres un loco. Que como que le estás pidiendo a Dios cosas que te van a afectar. Y tú sabes que Dios nunca hará algo que vaya contra tu vida. Si alguien te va a preguntar algún día cuando quedes sin trabajo: ¿y ahora con qué vas a comer? A mí nunca el trabajo me dio comida. Fue mi verdad personal.
Nunca el trabajo me dio comida. Fue Dios el que me dio comida. Porque no fue la promesa de la empresa donde yo trabajé la que me dijo: Hugo, si trabajas aquí no te faltará nada. No, fue Dios que me dijo. Fue Dios que me dijo. Me dijo: no te faltará nada. No he visto justo ni que tu simiente. Por lo tanto, entonces mi trabajo no me da para comer. Es Dios que me da para comer. Que use una empresa, que use la otra, que vaya para allá, que vaya para acá, no importa. Dios lo hará. Dios lo hará. Y déjalo porque Él lo va a hacer. Levanta tus brazos al cielo. Empodérate. El Espíritu Santo está dentro de ti. Y créele al Señor. Créele a ese Dios maravilloso. Créele a ese Jesús precioso. Él te ayudará. Él te bendecirá. Él llenará tu corazón, tu vida, tu alma. Porque la gracia de Él estará sobre ti en esta hora. Gracias, Jesús. Adórale, alábalo. Vas a salir creyendo en esta noche más de lo que ya has creído. Y si te falta fe, simplemente obedece, nada más. Y verás el resultado de tu fe en cada acto que hagas. Padre, gracias. Gracias, Jesús. Dale gracias a Él. Alaba su nombre. Glorifícale a Él. Él es maravilloso. Él está aquí en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, perdona nuestra incredulidad. Porque nuestra fe está anclada en lo invisible, en el Dios vivo, en el Dios poderoso que no veo, pero sé que es real. Sé que es real. Sé que es real. Y mi fe, Señor, quiere invadir esta tierra. Nos has llamado para invadir en esta tierra, Dios. Has llamado a ser discípulos, aprendices de ti, Dios, para llevar a otros también al mismo aprendizaje de tu palabra, para que te crean. El hombre buscará. Algunos tendrán, como ellos dicen, suerte. Algunos tendrán capacidades. Algunos saldrán ciertos mejores que otros. Pero si no te reconocen, Señor, lo que tienen no vale de nada. No vale de nada. Padre, gracias. Yo te alabo en esta hora. Glorifico en esta hora tu amor, tu misericordia. Oh, adórale, alábale. Vamos. Levanta tus brazos al cielo y créele al Dios del cielo. Créele. Y si te atreves a pedirle algo, pídele algo. Pero obedece a lo que te está diciendo el Señor. Para que tengas un resultado de fe, de creerle a Dios, de saber que Él es. ¿Ya? Gracias, Jesús. Es tiempo que la iglesia manifieste lo que es. Tú eres la iglesia. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Es tiempo. Dice que la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Padre, gracias. Oh Dios, sí, Señor. Gracias, Jesús. Oh mi Dios, sí, Señor, así es. Cosas invisibles sí, que nadie ha tocado. Oh sí, Dios, así es. Gracias, sonidos Jesús. Del cielo que nadie escucha. Oh sí, Señor, así es. Cosas que no son. Oh mi Dios, es tiempo de la iglesia. Es tiempo de la iglesia, Señor. Es tiempo que la iglesia se manifieste como tal. Sucederá. Tu iglesia es poderosa, dice que ni las puertas de la de poder prevalecer contra ella, Dios. Es tiempo de gente que te crea, que obedezca tu palabra. Oh Padre, así es. Gracias, Jesús. Muéstranos el cielo. Oh sí, Dios mío, así es. De tu gloria. Aleluya, así es. Danos de tu gloria. Sí, Señor. Trae aquí el cielo. Oh Padre, así es. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Sí, Jesús. Trae aquí el cielo. Trae oh Dios. aquí el cielo. Gracias, Jesús. Padre, gracias. Alabo tu nombre, Jesús. Cielo vengan a cantar. Oh, sí, mi Dios, así es. Se escuchan sus gracias, voces Jesús. en este lugar. Oh,
Padre, así es. Aunque parezca Oh, mi Dios. locura, aunque sé que Oh, no mi es Cristo. normal, por la fe Sí, Señor, sucederá. cosas invisibles, cosas invisibles que nadie ha tocado. Oh, mi Dios. Sí, Señor. Sonidos del cielo que nadie ha escuchado. Oh, mi Cristo, sí, Señor. Cosas que no son normales, Cosas sobrenaturales por la fe. Van a suceder, hermana, hermano. sucederá. Oh, sí, Dios, así Abre es. nuestros ojos, Abre nuestros ojos como Eliseo. Muéstranos el cielo. Muéstranos el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Sí, Señor. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Oh, Jesús, sí, Señor. Padre, así es. Aleluya, Jesús. Oh, gloria a tu nombre. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. Así El es. cielo aquí está. Aleluya, así es, Jesús. Ante tu gloria, demonios caen, huye la muerte, ya no hay enfermedad. El cielo aquí está. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Oh, sí, Dios. Inúndanos de tu gloria. Gracias, Jesús. Trae aquí el cielo. Sí, Señor, así es. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Padre, así sea una realidad en nuestras vidas. Al irnos a casa vayamos con convicción de fe, Señor. Con claridad de las cosas, Señor, que tú nos muestras en tu palabra y de lo que somos. Es tiempo de la iglesia. Es tiempo que esta iglesia se empodere de lo que es el Dios de poder, para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer en esta tierra, Dios. Para que el cielo se haga una realidad. Tengamos esa convicción. Tú eres el Dios todopoderoso. Tu iglesia es poderosa. Tu iglesia, los llamados de tu nombre, tienen tu poder, Señor. Y permite que cada uno de nosotros tenga esta convicción. Se ponga de pie, Señor, a ejercitar la fe que tiene, a obedecer tu palabra y a vivir, Señor, declarando violentamente, como dice tu palabra, Señor, el reino tuyo. Porque el reino lo arrebatan los que tienen decisión, los que tienen la actitud de fe, los que te creen, Señor, y obedecerán bajo cualquier circunstancia tu palabra, Señor. Y lo que les rodea no es nada para ellos. Es simplemente un momento para que tú te manifiestes y para que manifiestes tu poder. Mi hermano, mi hermana, bendigo tu vida, bendigo tu alma,
Que tu casa sea llena de la gracia del Señor. Que tu vida esté llena del poder de Cristo. Que el Espíritu Santo sea una realidad en tu vida. Cada día más, cada día más. Vayas a casa en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Así es. Así es. Aleluya. Ante tu gloria. Demonios caen. Sí, Dios. Huyen la muerte. Ya no hay enfermedad. Oh, gloria. El cielo aquí está. Sí, Señor. Ante tu gloria, demonios caen. Huye la muerte. Ya no hay enfermedad. El cielo aquí Inúndanos está. de ti. Inúndanos de tu gloria. Inúndanos de tu gloria. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Inúndanos de tu gloria. Gracias, Jesús. Inúndanos Gracias, Dios. de tu gloria. Sí, Señor. Trae aquí el cielo. Trae aquí el cielo. Dale un buen aplauso a Cristo el Señor. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Aleluya. Es tiempo de la iglesia y tú eres la iglesia. Saluda a tu hermano, a tu hermana. Estás despedido y bendecido en el Señor. Ya he orado por eso. Así que Dios te bendiga. Despídete ahí. Eso es. No te olvides que el día miércoles 20, el próximo, están las maestras del bien a las 4 de la tarde, ¿no? Las mujeres maestras del bien.